7:14 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad, aquí en la revista de Opinión Democracia. Queremos abrir un espacio para analizar las incidencias de esta invasión de Rusia a Ucrania, cómo ha disparado el precio del petróleo en el mercado internacional. Por un lado, el marcador Brent del Mar del Norte, y por otro, el que nos sirve de marcador al Ecuador, el WTI. El precio del petróleo en el Brent, está sobre los $115, y el precio del WTI está en alrededor de $110 del barril, perdón. Pero esto tiene su incidencia. Si bien sube los ingresos por las exportaciones del crudo, también sube el costo de las importaciones, porque somos un país que una parte del consumo importamos del exterior, entre ellas gasolina como la Super, que hoy bordea los $4 el galón. Con estas consideraciones quiero saludar a nuestros invitados de inmediato: el economista Vicente Albornoz, decano en la UDLA, y el doctor Fernando Santos Alvite, exministro de Energía y Minas. Economista Vicente Albornoz, ¿cómo va a impactar en la economía y en el mercado petrolero este incremento del crudo sustancial por la invasión de Rusia a Ucrania, pero también el impacto en las importaciones por el crecimiento de los derivados del petróleo? Somos dependientes todavía parcialmente de esto. Economista Vicente Albornoz, muy buen día. Muy buenos días. Un precio alto del petróleo siempre nos va a convenir, incluso si viene si tiene un origen tan feo como una guerra, ¿no? Es decir, yo me alegro de que el precio del petróleo esté alto, pero evidentemente no me puedo alegrar de una guerra, además de una guerra tan fea como lo que estamos viendo este momento en Ucrania. A ver, el precio del petróleo alto nos va a convenir siempre. El Ecuador exporta mucho más petróleo de lo que importa derivados. Por lo tanto, si bien se nos va a ir más plata en pagar a los derivados, es mayor la cantidad de dinero que recibimos por el petróleo. Entonces, al final nos conviene, y aunque el petróleo esté en 107, $110, el petróleo WTI, nos va a convenir en cualquier caso, ¿no? Insisto, nos conviene a pesar de que hay que importar derivados, y nos conviene aunque la causa sea algo tan feo como la guerra con Ucrania. Ahora, la afectación al Ecuador en realidad se da por otros lados, ¿no? A ver, yo me imagino que el mundo va a consumir menos banano, menos cacao, menos camarones, menos flores. Ya tenemos ahí a nuestros exportadores de flores en serios problemas porque han exportado flores a Rusia y no sabemos si es que Rusia les pueda pagar. Entonces, no, la afectación no va a ser por ahí, por el petróleo, sino por otras cosas. Y claro, posiblemente esto se conecte con otras políticas que solo marginalmente están conectadas con Ucrania, pero política monetaria norteamericana. Es de esperarse que suba la tasa de interés en estos días, y eso nos va a afectar también. Desde ese punto de vista, haciendo las cuentas del suma y resta, sale más beneficioso, por cierto, como bien ha dicho Vicente Albornoz, con una causa que es repudiable, condenable, como es la guerra, pero esto es cuestión de sumar y restar también. Y en eso, ¿cuál Sí. es el balance? No, el balance de suma y resta en petróleo y derivados es positivo para el Ecuador. Nosotros, insisto, exportamos mucho más barriles de petróleo que los barriles que importamos de derivados. Porcentualmente tienden a subir igual ambos. Cuando sube 1% el petróleo, los derivados en promedio suben 1%. Entonces, si es que estamos exportando más barriles de petróleo que importando barriles de gasolina o de diésel o de cualquier otro derivado, porcentualmente ambos suben igual, y por lo tanto, al final salimos beneficiados en neto, en suma y resta, por el costo de los derivados. Además, con este pequeño adicional de que la Super ya no tiene ningún tipo de subsidio, y ahí sí no le afecta en nada a las finanzas públicas ecuatorianas que el precio del petróleo suba o baje en el tema de la Super.
En la extra y en el diésel sí le afecta. En el caso de los dos últimos derivados, extra y diésel, ¿el Estado tendrá que pagar un poco más también? Sí, claro, obviamente el subsidio al diésel y a la gasolina extra, ¿no? Ese va a subir, pero insisto, va a subir menos que el ingreso extra por vender petróleo más caro. Bienvenido al doctor Fernando Santos Albite, exministro de Energía. ¿Cómo ve esta incidencia en el mercado petrolero internacional por esta invasión de Rusia a Ucrania? Doctor Santos, muy buen día. Muy buen día, Miguel, muy buen día, Vicente, muy buen día a su audiencia. Coincido con lo que acaba de decir Vicente, va a ser más positivo que negativo para el Ecuador. El Ecuador exporta en un año normal, unos 135 millones de barriles de crudo e importa unos 55 millones de barriles de derivados. Si bien cuestan un poco más los derivados, pero el balance siempre va a ser positivo. ¿Qué ha pasado, Miguel? Un brevísimo repaso a la historia petrolera. El Ecuador inició su exportación en el año 1972, vamos a cumplir medio siglo de exportadores de petróleo, y los primeros barriles que salieron de Balao se vendían a $2.50 el barril. Vino a los pocos meses la guerra árabe-israelí y se fue a $15. Después vino la revolución del Irán a fines de los 70 y se fue a $40 de ese tiempo, serían 150 de hoy, ¿verdad? Esas son las buenas noticias. Los conflictos bélicos que envuelven especialmente a países petroleros hacen subir el valor del barril en el mercado internacional. Pero también tuvimos una época terrible. En los años 80, cuando el presidente Reagan decidió acabar con el comunismo, acabar con la Rusia, que era la cabeza de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, vio que el principal producto de exportación de Rusia y Kazajstán y otros asociados era el petróleo. Y dijo, estos se están beneficiando del incremento del precio del petróleo, y se alió con Arabia Saudita, los grandes productores. Y desde el año 84, con el pretexto de que el crudo del Mar del Norte estaba subiendo mucho y había que pelear contra este crudo nuevo y bajar los precios, en el fondo era para acabar con Rusia. Y desde el año 84 hasta el 2004, 20 años, el crudo no pasó de $30, excepto un par de días cuando hubo una invasión al Irak. ¿Qué quiero decir? La sensibilidad del crudo a la geopolítica internacional. Si usted ve, rara vez hay una carestía de petróleo. Estoy hablando de 50 años, se ha sabido 4 días o 5 días en que ha faltado un poquito de gasolina en los Estados Unidos. El resto ha sido absolutamente normal, el suministro, la oferta y la demanda. Entonces es la sensibilidad. Por eso es que el precio se ha ido tan alto. Y por supuesto, si se va tan alto, como hay una ley de la física, ¿verdad? Que lo que tiene que subir, que sube, algún momento tiene que bajar. Entonces la moraleja sería, estamos ante una coyuntura. El presidente Lasso es un hombre sensato, no es como Correa. Correa en los años 2011, 12 y 13, que el crudo subió a $140, creyó que esto iba a estar para siempre y creó una economía que necesitaba crudo de $140 para seguir funcionando. Cuando cayó el crudo lo reemplazó con la deuda externa, ¿verdad? Así es que bienvenido este incremento, es positivo para el país, pero es coyuntural. Estemos muy conscientes. La idea siempre ha sido, y se la revivió hace poco con el cambio del Código Monetario, poner un precio en el presupuesto. Está, creo que es
casi $60, pongamos desde el barril. Todo lo que suba a un fondito, no a la caja, al gasto diario, ¿verdad? Al bolsillo para el gasto diario y corriente. No, no, no. Que nos dé esta lección la historia. No vamos a actuar como ya volvieron de nuevo los precios de $100 para arriba. Esto es bastante coyuntural. Ya mismo los Estados Unidos y Europa llegan a un acuerdo con el Irán. Irán pues, que está restringida su producción por estos problemas de su tenencia de material nuclear. Si llegan a un acuerdo, Irán lanza barriles al mercado y cae el precio. O hay un cese de fuego inmediato y no ha pasado nada en ninguna instalación petrolera y vuelve el precio hacia abajo, ¿no? Entonces, la lección es, qué bonito, pero como es la suerte del pobre, no va a durar mucho. Si la suerte del pobre no dura mucho, ¿cómo capitalizar, economista Vicente Albornoz, estos recursos? Efectivamente, lo que cita el doctor Fernando Santos, hay las épocas de vacas gordas y vacas flacas. Lo importante cuando hay vacas flacas, tener lo que comúnmente se dice un colchón, lo que fueron antes del FEISEB, fondos que le hubiesen permitido afrontar precisamente las emergencias. En el caso ecuatoriano, ¿qué hacer con estos recursos adicionales que llegan por el incremento del precio del petróleo? Bueno, voy a dar una respuesta un poquito decepcionante. No hay que hacer nada, no hay que hacer nada, así de sencillo. A ver, tenemos un presupuesto que, como bien decía Fernando Santos, está con un petróleo en algo así como 60, 57, $60 y está previsto una cierta cantidad de gastos. Pues hay que gastar lo que está previsto. Así de sencillo. No hay que hacer nada más. El resto, a ver, vamos a tener un poquito más de ingresos de lo esperado. Y eso significa que vamos a tener un déficit más pequeño de lo esperado. A ver, insisto, no es que nos va a sobrar la plata, nos va a faltar menos. Es un mundo completamente distinto. A ver, no es que porque el petróleo está ahorita más alto, vamos a tener un montón de plata y no vamos a saber qué hacer con ese dinero. No. Vamos a tener un déficit fiscal incluso con el precio del petróleo alto, incluso con el precio del petróleo mucho más alto de lo que está ahora, vamos a tener un déficit fiscal. La única ventaja es que con este buen precio el déficit va a achicarse un poco. Eso significa que le vamos a pasar a la siguiente generación un poco menos de deuda de lo que le hubiéramos pasado con el precio del petróleo bajo, pero vamos a pasarle a la siguiente generación igual más deuda. Le hubiéramos pasado todavía más si es que el petróleo no subía. Entonces, lo que hay que hacer es nada. Hay que simplemente respetar el presupuesto, para eso está. El presupuesto está para respetarse. Hay que respetar el presupuesto, gastar lo que está previsto. Desgraciadamente hay un par de gastos que están vinculados, que están conectados están indexados con el precio del petróleo. Eso es el gasto, por ejemplo, en gobiernos seccionales, el gasto en universidades públicas. Ahí va a haber un pequeño aumento del gasto, pero el resto no se va a gastar en nada más. Aquí lo que hay que hacer es, si puedo ir un poquito más allá de no hacer nada, hay que pararse firmes y decir, a ver, este precio del petróleo está muy bien, mañana puede ser que se desplome, o puede ser que suba un poco más, o puede ser que se quede ahí. Es tan impredecible eso que no tiene sentido ponernos a especular. Lo que hay que hacer ahorita es ponerse firmes y decir, señores, el precio del petróleo alto, ya sabemos que es una cosa que puede ser temporal. Por lo tanto, por favor, no insistan, no nos vamos a gastar, ¿no? Yo ya veo voces diciendo, y entonces debería aumentarse el gasto aquí, allá y allá. No. Eso es exactamente lo que no hay que hacer. Economista Albornoz, en algún momento el presidente Lasso habló de ese gran problema que se vive y que eso es materia de un análisis solo de eso, de la crisis del Seguro Social ecuatoriano. Quizás algo, le pregunto, pudiera servir para capitalizar y enfrentar la enorme deuda que tiene el Estado con el IES. A ver, insisto, la plata extra del petróleo lo único que va a servir es para achicar el déficit de este año. Y eso va a permitir que el gobierno ecuatoriano tenga un poquito menos de deuda al cerrar el año 2022 de lo que hubiera tenido. A ver, insisto, al cierre del 2022
no importa cuán alto esté el precio del petróleo, vamos a terminar con más deuda que al cierre del 2021. O sea, en este año en curso la deuda pública va a crecer. Estamos condenados a eso, no hay manera de librarnos de eso. Ahora, gracias al buen precio del petróleo va a crecer un poquito menos. Si es que crece un poquito menos, entonces habrá un poquito más de oxígeno para ayudarle al IES en este año, en el próximo año, pagando deudas, cosas por el estilo con el IES. Es correcto, pero no, cuidado, no es que nos va a sobrar plata, nos va a faltar menos, pero eso es un mundo muy distinto del mundo en el cual nos podría sobrar plata. Vamos a terminar con un déficit más chiquito de lo esperado. Qué maravilla, qué buena cosa. Me alegro por mis hijas y algún día mis nietos, que les pasemos un poco menos de deuda al futuro. Pero no es que vamos a tener plata que nos sobre, que podamos meter en fondos de ahorro. Eso, la última vez que pasó eso fue en el 2008 y se feriaron hasta el último centavo. Pero eso ya lo contó Fernando. El doctor Fernando Santos Albite, volviendo al precio del petróleo en el mercado internacional, ¿esto pudiera alterar los planes, por ejemplo, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, o mantendrán sus planes con estas nuevas condiciones? Por cierto, que uno no sabe el tiempo que demorará. Mire, Miguel, el día de ayer se reunió la OPEP con sus asociados, la OPEP más que le dicen en el mundo, ¿verdad? Recordemos brevemente, en febrero y marzo del 2020, cuando la pandemia obligó al confinamiento de la mitad o las 3/4 partes del mundo, el precio del petróleo cayó estrepitosamente. Hubo un día anecdótico en el cual el crudo, un barril de crudo estuvo en menos $15. ¿Qué quería decir esto? Que el productor de ese barril tenía que pagarle $15 al comprador a que se lleve el crudo, porque ya no tenía dónde almacenarlo. Esto fue una aberración de los mercados, pero el hecho es que cayó el precio brutalmente. ¿Qué hizo la OPEP? Que es la unión de los principales productores, pero no es la única, ¿verdad? La OPEP produce 35 millones de barriles al día en un mundo que produce y consume 100 millones de barriles por día. O sea, la OPEP solo es la tercera parte del mercado. Pero coincidencialmente le cuento que yo estaba esos días de asesor del ministro René Ortiz y le invitaron al Ecuador a esa histórica sesión de creo que de marzo del 2020, convocada por el actual ministro de Arabia Saudita, que es un hijo del rey, es un príncipe con muchísima experiencia en materia petrolera y un hombre con mucha autoridad. Se da cuenta, logró unir a los 12 productores de OPEP y unos 12 productores de fuera del OPEP, encabezados por Rusia, que es el segundo o tercer productor más grande del mundo, Kazajstán. Estuvieron argentinos en esa reunión porque Argentina produce. Se invitó a México, se invitó a Colombia, a delegados del Ecuador, una reunión histórica en la cual estos países productores dijeron: tenemos que cerrar la llave de la producción y ajustar la oferta a la demanda disminuida. ¿Qué dijeron? El mundo consumía 100 millones de barriles por día, hoy está consumiendo 90. Hay que sacar 10 millones de barriles por día de la oferta para equilibrar el mercado. Y tomaron esa decisión. Al Ecuador le exoneraron porque vieron, estábamos 500,000 barriles por día, dijeron no vale la pena ni conversar. Entonces la OPEP retiró del mercado, cerró la llave de 10 millones de barriles por día. Obviamente la pandemia pasó, ya se han ido normalizando las actividades económicas y la demanda se está recuperando. Entonces la OPEP poco a poco está abriendo la llave. Cada mes saca al mercado 400,000 barriles al día más. Esta vez, ayer se reunió la OPEP.
hubo una presión enorme ante estos países para que abran más la llave, que no solo produzcan los 400, que no solo, saquen los 400,000 barriles, incorporen 400,000 barriles al día más, sino mucho más, porque todavía tienen unos 2,5 millones de barriles cerrados. La OPEP no aceptó estas presiones enormes de los países industrializados, empezando por Estados Unidos, que ven con preocupación que el incremento del precio del petróleo produce inflación. Sube la gasolina, sube el diésel, sube el transporte de los bienes y sube el precio de los bienes. Pese a esta enorme presión de Estados Unidos es la principal potencia del mundo, la OPEP no quiso subir más de 400,000 barriles por día. Dijo no. ¿Por qué? Porque luego de estar 2 años de colaboración entre Arabia Saudita y Rusia, hubiera sido una bofetada a Rusia decirle: usted ha creado un caos en el mercado y nosotros tenemos que arreglarle, ¿verdad? Yo me quedé sorprendido que hayan resistido la presión de Estados Unidos y de Europa. El jefe de Arabia Saudita, que es el que ordena, el que manda en la OPEP, ¿verdad? Entonces la OPEP más bien ha dicho no, siempre con el pretexto, y quizás es razón, perfecto, esto es pasajero. Al día siguiente ponemos más crudos, más barriles en el mercado, se cae la demanda de nuevo y cae el precio. Pensemos a largo plazo. Entonces la OPEP más bien se hizo, yo diría, Rusia. Le digo una cosa, Miguel, Rusia, en el Kremlin debe estar celebrando con champán desde las 5 de la mañana de la emoción, porque Rusia es exportador de crudo. Irónicamente, este caos le beneficia a Rusia. Rusia exporta unos 8 millones de barriles por día y un equivalente un poquito menos en gas. Y han subido los precios de las dos commodities. Entonces, el mundo es una gran complejidad, pero en esta vez la OPEP no cedió a las presiones de Estados Unidos y de Europa y decidió no incrementar, no abrir la llave, sino en la medida limitada que lo ha venido haciendo. A propósito de lo que usted dice, doctor Fernando Santos, entonces, en este escenario realista, ¿qué va a pasar con la ausencia del crudo ruso y también sus productos petroleros refinados? ¿Va a ser palpable en el mercado internacional o se va a crear un déficit de suministro? Mire, Miguel, todavía el conflicto no topa el petróleo ni el gas. El sector de la energía se lo ha dejado afuera. Le han puesto sanciones, a la novia de Putin le encontraron un apartamento en Monte Carlo y lo van a embargar. A los amigos de Putin que se hicieron ricos con la privatización de las empresas estatales, ya les tienen identificados las mansiones y los yates y les van a embargar. Así es que las sanciones a barcos rusos les han desconectado del sistema de transferencias rápidas en el mundo, pero no ha querido Occidente topar el sector energético. No ha habido sanciones ni al gas ni al petróleo ruso. ¿Por qué? Porque esas sanciones revierten al sancionador, ¿verdad? Si le pone limitaciones a la producción del gas y del petróleo ruso, suben los precios y pierde Europa y pierde los Estados Unidos. Entonces, hasta ahorita el sector energético está fuera de este conflicto. Que han atacado Kiev, que no sé qué otra ciudad, que hay un acto heroico de un ucraniano que se ha parado frente a un tanque ruso para impedir su avance. Esas cosas históricas. El presidente de Ucrania, que era un payaso de la televisión, hoy es un héroe, un estadista en el mundo. Vi el Estado de la Unión, el discurso del presidente Biden ante el Congreso, que hace cada año estaba la embajadora de Rusia.
tuvo una ovación de 15 minutos, ¿no? La embajadora no de Ucrania. La embajadora de Ucrania. De Ucrania, perdón. La embajadora de Ucrania, perdón. Pero no se ha topado el sector de energía, ni el petróleo ni el gas, ni se lo va a topar. Porque si se lo topa, viene el caos en el mundo. El precio ahorita está en 115, se va a 180, a 200, a la gasolina a 9, 10 dólares. Es un caos mundial. Entonces, ojalá, obviamente en una guerra usted no puede poner límites, siempre hay imprevisibles, ¿verdad? Todo comienza, recordemos, la Primera Guerra Mundial comenzó con un tiro al archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo, un tiro a él y otro tiro a la mujer, y terminaron muertos 50 millones de personas. Así es que las guerras uno sabe dónde empiezan, pero no dónde comienzan. Pero hasta ahorita no se ha topado esta guerra, le ha dejado a un ladito el petróleo y el gas hasta ahorita. Economista Vicente Albornoz, ¿cómo ve esta situación, esta incidencia en el mercado petrolero, como nos ha descrito el doctor Fernando Santos, que el que no se ha tocado de una manera directa, aun cuando el precio ha subido en el mercado internacional? A ver, es verdad, no se ha metido nadie con prohibir exportaciones petroleras o de gas de Rusia. Esto les afectaría el gas sobre todo a los europeos. Lo que sí estoy yo viendo con preocupación es, algún rato no va a haber cómo pagarle a Rusia. A ver, usted le compra un barril de petróleo a Rusia, tiene que pagarle. ¿Cuál sería la manera más lógica de hacerlo? Una transferencia bancaria. El problema es que no hay ningún banco que pueda transferir plata a Rusia, ni que pueda transferir plata de Rusia al exterior. Entonces, algún rato se va a complicarse la provisión de petróleo y de gas ruso. El rato que haya que pagarles y no haya cómo pagarles, van a decir, oiga, págueme, no puedo, y entonces dejo de mandarle, bueno, ya no me mande. Entonces, algo así puede ser que ocurra. Y eso va a acabar haciendo que el precio suba todavía más, pero ya con Rusia afuera, ¿no? Es decir, Rusia ya dejaría de estar dentro del mercado de petróleo, y como ya no habría la oferta rusa, la cantidad que Rusia pone, los 8 millones de barriles al día que pone Rusia en el mercado, ya no habrían, entonces habría que de alguna manera satisfacer el mercado mundial con el resto. Pero eso todavía no ha pasado, todavía el petróleo ruso sigue fluyendo, el gas ruso sigue fluyendo, o sea, Europa este rato está recibiendo gas de Rusia. Cómo le paguen ya es otra historia, eso ya no sé cómo lo hagan. Porque claro, si reciben el petróleo, el gas, y luego en la medida de bloqueo económico, Rusia en algún momento puede decir no les voy a proveer. Correcto. Y al revés está pasando con las flores ecuatorianas. ¿Eh? Se sabe que varios cargamentos de flores ecuatorianas están en camino o ya llegaron a Rusia. El problema es cómo van a hacer los rusos para pagarles a los floricultores ecuatorianos cuando el sistema de pagos interbancario internacional, o sea, el SWIFT, está bloqueado. Entonces, los rusos no pueden transferir plata de su país hacia el exterior, y a mi entender tampoco es viable hacer transferencias del exterior hacia Rusia. O sea, ¿cómo les van a pagar los rusos, que además compran unas flores especialmente caras y finas y bonitas? ¿Cómo van a pagar los rusos a nuestros floricultores? No tengo idea. Es más, me interesaría algún día, si usted puede preguntarle a algún floricultor, entrevistar a un floricultor desde la radio para sacarnos de esta duda de cómo van a hacer para cobrar lo que les han vendido a los rusos. Bueno, ya lo han dicho dirigentes de Expo Flores, hay complicaciones para el cobro, o sea, llegaron las flores, ahora, ¿cómo sale esos recursos de Rusia? Plata. Claro, ¿cómo llega? ¿Cómo cobran los acreedores? Es un problema, y pudiera ir para largo, economista Albornoz. A mi entender, sí, es decir, ya se mandaron flores, pero el siguiente cargamento, me voy a inventar, de camarones o de banano que quiera irse a Rusia, el bananero que quiera mandar 10,000 cajas de banano a Rusia
no va a ser tan torpe de subirlas en un barco y mandarlas a Rusia sabiendo que nunca le van a pagar. Entonces no va a vender ese banano a Rusia. Ahí va a haber un problema muy, muy serio en el cómo vamos a recibir los pagos de Rusia. Y obviamente algún rato se va a complicar, sobre todo para los europeos, el pago del gas que Europa consume, gas que viene de Rusia. Y mientras más hacia el oriente están en Europa los países, más dependen del gas ruso. O sea, Portugal, a mi entender, no consume gas ruso, mientras que Checoslovaquia es un gran consumidor de gas ruso. Checoslovaquia, Polonia, incluso Ucrania, son grandes consumidores de gas ruso. Esos son los países que más problemas van a tener. Incluso Polonia, Alemania consumen gas ruso. Habrá que ver cómo hacen para seguir funcionando. Se supone que pueden importar gas licuado de petróleo, pero en todo caso se les va a complicar la vida a esos países, porque si bien ¿cómo se llama? El gasoducto está intacto, la posibilidad de transportar gas está intacta, la posibilidad de recibir dinero de Rusia, por parte de Rusia está bloqueada. Doctor Fernando Santos, esto que señala el economista Vicente Albornoz, pudiera, en medio de la crisis por la invasión de Rusia a Ucrania, pudiera abrir nuevos mercados, sea el tema del petróleo o sea de otros productos no tradicionales. Sí, pero es difícil, ¿verdad? El Ecuador es un país un poco caro. Los productos ecuatorianos son caros, ¿verdad? Usted ve el salario mínimo y enhorabuena porque la gente debe ganar bien, pero es el más alto de América Latina, que hay un montón de trabas, tramitología, el impuesto de salida de divisas. No es muy fácil conseguir otros mercados, es bien complicado, no tenemos. Salimos de una época de aislamiento, fuimos la Corea del norte de América del Sur, ¿verdad? El presidente Correa se negaba a los tratados de libre comercio, perdimos la oportunidad con Estados Unidos, también con Europa, que la logramos después rescatar. No es tan fácil, es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Pero quizás yo veo un rayo de esperanza, ¿verdad? Me daría la impresión de que el conflicto va a quedar limitado a Ucrania. Le escuché con mucha atención hace 2 días al presidente Biden en su mensaje al Congreso americano, en el cual fue muy, muy claro. Dijo, Ucrania no es miembro de la OTAN, no podemos mandar tropas ni vamos a mandar tropas. Pero le advierto a Rusia, dijo, al tirano lo trató a Putin, pero realmente muy duramente. Y le dijo, pero le advierto al tirano Putin que si entra a una pulgada de un país de la OTAN, las sanciones y las consecuencias serán terribles. Como diciéndole, Ucrania puede ser, podemos perder Ucrania, ¿verdad? Pero no más allá. ¿Cuál es el origen? Porque en una guerra hay siempre 2 versiones, ¿verdad? El atacante y del atacado. Y Putin tiene una racional para él, ¿verdad? ¿Qué es lo que él dice, señores? Hasta el año 90 teníamos la esfera de influencia comunismo y capitalismo. El comunismo llegaba hasta la mitad de Alemania, y ahí eran países capitalistas. Luego de la revolución de 1990, que se cayó el comunismo, Occidente, el capitalismo ha ido avanzando hacia el este. Y ya han llegado muy cerca de Rusia, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, que eran países aliados a Rusia, hoy son aliados a Occidente, enemigos de Rusia. Y al tratar de coquetear con Ucrania, que es vecino de Rusia puerta a puerta, Occidente que le quiere que ingrese a la OTAN, Ucrania. El señor Putin dice, la OTAN tiene armas nucleares para defenderse del comunismo, ¿verdad?, de Rusia.
Entonces nos van a poner armas nucleares en la puerta de Rusia. Si entra Ucrania, si perdemos Ucrania, ya tenemos un enemigo, pero a 5 minutos de Moscú, que nos puede mandar un cohete y destruirnos. Entonces, su explicación es de que quiere que Ucrania se mantenga neutral, ni siquiera que vuelva al comunismo, porque luego de tantos años de unión con Rusia no hubo esta homologación entre ucranianos y rusos. Pero dice que se quiere que no entre a la OTAN y que no le pongan armas nucleares contra ellos en Ucrania. Técnicamente, si ya Ucrania cede y dice me declaro neutral, se terminaría el conflicto, ¿verdad? No creo que Rusia se lance contra Checoslovaquia o contra Polonia, porque ahí sí se desata la Tercera Guerra Mundial. Entonces yo veo un conflicto, primero, es un conflicto creado en la prensa, ¿verdad? Ve la prensa, parece que es Hiroshima todos los días, ¿verdad? La prensa occidental que leemos desborda sangre y muerte, pero no es así, es un conflicto limitado. Ojalá sea así, repito, y las cosas se calmen y vuelvan a la normalidad. No va a durar, no va a ser muy fácil, ¿verdad? Porque ya hay ebullición en el mundo contra Putin y quizás en Rusia contra Occidente. A los pobres rusos les darán otra versión. Pero lo que quiero decir es que esto es temporal, las aguas, es una inundación, el río se desbordó, pero las aguas volverán a su cauce normal y los negocios seguirán como siempre. ¿Cuánto dure es el problema? No creo que dure mucho, les soy sincero, no creo que dure mucho. Ya el presidente de Francia, alguien actuará como mediador, así es que le veo. Ojalá no me equivoque, ¿verdad? Si me equivoco sería la guerra mundial número 3, pero creo que es algo temporal que tendremos que unos meses sufrir, pero no será más de eso. Economista Vicente Albornoz, frente a este panorama que estamos viviendo en lo económico, en lo petrolero, ¿es posible lograr abrir nuevos mercados? Sin duda, siempre es posible, pero es un reto sumamente complicado. Y además, si queremos entrar a otros mercados, habrá que entrar con precios más bajos, con ese tipo de cosas. Es decir, no es que el banano que no exportamos a Rusia facilito lo redirigimos a Camboya. No, pues no es tan automático. Primero que hay que encontrarse algún país. Pero el atractivo del banano es que es un pedacito de verano. Que un país que está en invierno oscuro, frío, de golpe les llega un pedacito del trópico perfectamente empacado, fácil de consumir, es el atractivo del verano, del banano. Entonces hay que encontrarse otro país que esté bien al norte como Rusia, en invierno como Rusia y que tenga ganas de comer banano. No hay muchos países como eso, ¿ya? Y el atractivo del camarón es otro, es más bien el sabor, es un tema de lujo. Necesitamos un país que tenga un cierto nivel de ingreso como para que le atraiga el consumir camarón ecuatoriano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, estoy seguro que los productores de banano, de camarón, de cacao están ya buscando mercados alternativos. Estoy seguro que los floricultores están desde hace un tiempo buscando mercados alternativos, pero no es cuestión de hacer magias y aparecen los mercados alternativos. O sea, no es que yo hago así con los dedos y ¡plap! Aparecen 50 mercados alternativos para nuestro banano. Trágicamente no. Entonces yo sí creo que a nuestros productores que exportan a esos países, verá que a Rusia le exportamos más de $1.000 millones de diferentes productos, sí les va a golpear. Me da mucha pena, pero les va a golpear, no van a poder exportar a esos países. Y el resto de países del mundo tampoco es que están ahorita pues entusiasmados en andar consumiendo flores, bananos, chocolates, ese tipo de cosas. Entonces no creo que tengamos un buen año para nuestras exportaciones no petroleras. Justamente las cosas que se van a Rusia, desgraciadamente creo que vamos a tener un mal año. ¿Y puede afectar los problemas de competitividad? Como bien señalaba el doctor Santos, ¿no somos un país caro que nos puede afectar? Economista Albornoz.
Sí, es uno de las limitantes que enfrentamos, ¿no? Es decir, si fuéramos un país más barato podríamos entrar a otros mercados, pero yo creo que el tema está en que los mercados están desapareciendo. O sea, a Rusia estábamos mandando unas flores caras, pero lindísimas. O sea, unas flores con un tallo de 80 centímetros, unas rosas espectaculares que se pueden producir en el Ecuador y que los rusos sí están dispuestos a pagar. No sé si es que el mercado ruso desaparece, sea posible encontrar otro mercado al cual podamos exportar. Esas cosas son un poco caras, sí es verdad, son medio caras esas cosas. No sé si estemos en capacidad de exportar a otros sitios. No, no soy muy optimista en que haya una solución a corto plazo. A largo plazo tenemos unos exportadores tan dinámicos y creativos que van a encontrar una solución. Pero el 2022, quién sabe el 2023 pueden ser años complicados. Al menos este año va a ser complejo para las exportaciones, economista Creo Albornoz. que este y el próximo pueden Ay, ser complejos. Depende, hay muchos imponderables, depende. claro. Si es que hoy hay unas conversaciones de paz. En el caso utópico de que lleguen a un acuerdo de paz los ucranianos y los rusos, respiramos todos de alegría y nos lanzamos a exportarle a Rusia mucho banano y flores y cacao. Si es que la cosa se complica, quién sabe. Pero mi especulación a primera vista sería, esto va a complicarles a nuestros exportadores, al menos este año y quién sabe también el próximo. Es decir, mientras repuntaban luego de la pandemia, hoy volvemos por la guerra de Rusia y Ucrania. Sí, desgraciadamente así le veo. No es una buena noticia en general que haya guerras, ¿no? La Primera Guerra Mundial al Ecuador le afectó y le afectó desde que se declaró la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial nos afectó también gravemente. Y bueno, guerras como la guerra árabe-israelita de los años 70 nos afectaron en ese caso en positivo, pero otras nos han afectado muy negativo. Entonces, esto de enfrentar una serie de desequilibrios internos en la economía ecuatoriana. Tenemos un Estado muy grande que no se puede financiar. Luego tenemos una economía que se congeló por la pandemia y estamos sacándole a la economía del COVID. Y finalmente tenemos un problema externo a nuestra economía que es esta guerra. Eh, eh, Quizás de esto la única lección que deberíamos sacar es que tenemos que buscar la manera de tener una economía más flexible. Más que una economía enfocada en esto o en aquello, una economía más flexible que sea capaz de adaptarse a cambios absolutamente inesperados que pueden venir de un día para el otro, ¿no? Eso quizás debería ser la lección que saquemos de aquí. Necesitamos una economía más flexible, más capaz de adaptarse a cambios. Eso implica, economista Albornoz, más allá del impacto que tenga exportaciones, que tenga lo de la guerra, corregir, con guerra o sin guerra, los desequilibrios internos. Sí, obviamente implica corregir los desequilibrios internos, pero implica ir más allá de una simple corrección de desequilibrios internos. A ver, tenemos que tener un Estado financiado. Eso es un desequilibrio grave. El tener un Estado desfinanciado es un desequilibrio grave. Tenemos que tener un mercado laboral que pueda adaptarse a cambios. A eso me refiero con ir más allá de los desequilibrios internos. Hay cosas impredecibles en este mundo como esta guerra, que sí, parecía que venía una guerra, pero no creímos, yo la verdad no creí que iban a ser tan locos los rusos de lanzarse así sobre Ucrania, pero necesitamos tener una economía que sea más capaz de adaptarse a un mundo que cambia. Entonces resulta que, me estoy inventando, hay menos demanda de flores, pero hay más demanda de brócoli. Entonces necesitamos una economía que sea capaz de sacar los recursos que tiene dedicados a las flores para ponerlos en el brócoli. Y si de golpe hay menos demanda de brócoli y más demanda de maracuyá, pues tenemos que sacar los recursos del brócoli y ponerlo en el maracuyá. Eso no es nada fácil, ¿eh? Es algo muy complejo, pero necesitamos ser más flexibles. El Ecuador ha tenido en su historia algunos momentos difíciles en lo económico y en muchos casos ha sido porque no ha tenido la flexibilidad de adaptarse a una realidad distinta. Ese creo yo que es el gran reto que tenemos a futuro y creo que ese debería ser la lección que saquemos de esta crisis que ya es la tercera una encima de otra, ¿no? O sea, tenemos un problema fiscal y después tenemos un problema de COVID y después tenemos un problema por Ucrania. Entonces, eso es, a ver, ahora que ya todos somos expertos en términos médicos,
Se habla de comorbilidades. Cuando hay dos enfermedades o más al mismo tiempo, se habla de las comorbilidades. Es como tener tres comorbilidades, ¿no? O sea, tenemos un desequilibrio fiscal gravísimo, un problema de deuda gravísimo, tenemos una economía que no es flexible, tenemos una economía que no acaba de salir de la congelación del COVID y tenemos una economía que ahora tiene que recibir el golpe de Ucrania. Doctor Fernando Santos, ¿es posible corregir esos desequilibrios internos que tenemos y podemos ser más flexibles en esto? Mire, Miguel, como decía Vicente, este país tiene un problema fundamental. Tiene un Estado sobredimensionado. Un Estado que para funcionar necesita cada año un financiamiento adicional a más de los impuestos que ya pagamos de 10,000 millones de dólares al año para conjugar el déficit y pagar la deuda externa. Una deuda de ¿qué? 70,000 millones según los últimos cálculos que se está haciendo. Y un aparato estatal inmenso que se creó cuando el presidente Correa vio le tocó la lotería de los precios de 140 a 150 dólares el barril. Entonces creyó que iba a seguir para siempre. Hay que reducir el tamaño del Estado. No hay que olvidarnos de esto. Esta es la primera misión de un presidente. Y en segundo lugar, en tiempo Correa el Estado hacía todo. El Estado es administrador de la cosa pública, de la salud, de la educación, de la defensa y del comercio y la industria. Es el único Estado comerciante e industrial. Aquí el Estado vende gasolina, el Estado vende combustible, lubricantes para carros. Esa no es la función del Estado. Entonces, hay un sector privado muy dinámico, pero tiene la plata afuera, porque aquí no hay las condiciones. Y además el Ecuador es una isla de paz, una isla de sensatez, ahorita en unos regímenes que están volviendo a los errores del pasado. Ahí está el Perú, ahí está Chile, y va a ganar Colombia, un socialista. Entonces el Ecuador afortunadamente tiene un gobierno sensato. Aprovechemos esas potencialidades. Ayer le escuché con usted, Miguel, al señor Roberto Salas, quien explicaba esta nueva ley de atracción de inversiones. Hay que apoyar esta ley para que pueda venir el capital privado y sustituir al capital público. El Estado no tiene ni para reparar la carretera Quito-Santo Domingo, Los Colorados, menos, más industrias, más fábricas, aligerarle al Estado, no olvidarnos de esto, que esta bonanza no nos desvíe del camino correcto de bajar el tamaño del Estado y permitir que la empresa privada sea la que cree riqueza y que cree empleo. Aquí se necesita una tramitología. Si uno va a hacer una empresa, es como si tratara de hacer algo delictivo. En la superintendencia y compañías le ponen 500 problemas, en el SRI 500 más, en el municipio 200 más, por favor. Entonces, no desviarnos de esta buena intención del presidente. Correa duplicó el tamaño del Estado, del 25% que era del Producto Interno Bruto, lo llevó al 50%, y un Estado ineficiente además. El presidente Moreno se consideró un presidente interino, algo hizo para terminar con el correísmo, no hay duda, pero no quiso cambiar nada. Esta es la oportunidad. Si no cambiamos este esquema, todo se irá en la burocracia. La burocracia es un pozo sin fondo y encima traba la inversión privada. Entonces, no nos olvidemos, esta es una pequeña bonanza, pero dejémosla a un lado y sigamos en la tarea de reestructurar el Estado, comenzando por bajar su tamaño. Es difícil votar un empleado público porque se creó tal sistema, tales reglas de beneficio. Le pongo un ejemplo.
cuando yo le asesoré al ministro Ortiz, había un sinvergüenza, un vago en la sección minería. Ahí ve usted cómo es la corrupción en la sección minería. Había que votarlo, obviamente no había robado ante notario, no había ido donde un notario a decir robo o recibo una coima, sino había presunciones ciertas. Pues seguirle juicio era cuestión de 4 años. Usted sabe cómo es nuestra justicia. Entonces le quiso liquidar. Creo que la liquidación eran casi $190,000. Un ministerio que no tenía ni $40,000 de reservas. Entonces, no es por ahí votar a la gente, pero sí limitar las funciones del Estado e incentivar al sector privado. ¿Qué más se dice? Que se hace. Así es que dentro de una crisis, hablando de la comorbilidad que dice Vicente, el Ecuador sí tiene 7 enfermedades. Una se ha curado, pero seguimos con las 6 todavía latentes. Muy complejo eso. Muchas gracias por ilustrarnos en el tema económico, la incidencia en el mercado petrolero mundial por la invasión de Rusia a Ucrania. Seguiremos hablando de esto. Muy amable al economista Vicente Albornoz y al doctor Fernando Santos Albite. Un gusto. Sí. Muchas gracias. Un gusto. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8:05 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con el tema que no deja dormir en lo político en el Ecuador. La coyuntura de la Asamblea Nacional, esta intención de arrasar internamente y luego tomarse los organismos de control a cargo de esta mayoría en esta desprestigiada Asamblea que concurren el correísmo, el Partido Social Cristiano y los miembros de Pachacuti identificados plenamente con el correísmo. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Trabajamos con pasión, dedicación y sobre todo compromiso. Desde el